Al ver a su exesposa en importantes negociaciones, a quien había dejado sin un apartamento, el hombre quedó atónito al escuchar una frase en un idioma extranjero detrás de él. Úrsula sabía bien que la sugerencia de su amiga era una aventura arriesgada, pero después de todo lo que había sucedido en su vida en los últimos 6 meses, ya no tenía miedo de nada. Era hora de empezar una nueva vida como mujer divorciada, así que ¿por qué no comenzar con una cita a ciegas casi total con un individuo misterioso? Su matrimonio con Alberto, considerado celestial por sus conocidos, duró solo 5 años y luego se derrumbó. Eso fue todo: amor, romance, sentimientos, paseos a la luz de la luna por la costa, donde conocieron los exóticos ardientes de Turquía con todos sus encantos únicos. Un romance de resort apasionado con una continuación prometedora. Existe la creencia de que los encuentros que cambian el destino durante las vacaciones, cuando todo a su alrededor parece mágico, no suceden realmente en la vida real. Alberto y Úrsula pensaron que habían roto ese estereotipo anticuado. Esa noche, la animación en el hotel donde ambos se hospedaban estaba dedicada a las danzas auténticas de varios pueblos. El público respondió con entusiasmo a las llamadas de los anfitriones para mostrar lo que podían hacer. Una pareja de ancianos alemanes realizó el vals con virtuosismo e incluso un Landler como final. 2 jóvenes georgianos representaron una lezginka, perfeccionada en cada movimiento, y fueron llamados para un bis 2 veces. Sin embargo, 2 chicas con el corazón roto que intentaban bailar el cancán no fueron bien recibidas. Los huéspedes del hotel, aunque de manera táctil y sin abuchear, consideraron su parodia de la especialidad parisina como lamentable. Todos estaban un poco aburridos, y entonces, de repente, apareció el fuego, los fuegos artificiales y la emoción. Úrsula y su amiga, vestidas con trajes tradicionales turcos, tenían un plan. Ambas enseñaban turco en diferentes gimnasios de élite en la misma ciudad y decidieron deslumbrar con sus habilidades. Se adentraron en el centro de la plaza rodeada de anfiteatros y sorprendieron a todos con su danza casi. El único problema fue la falta de cucharas de madera, por lo que tomaron cubiertos de metal directamente del buffet de un restaurante cercano. El sonido, por supuesto, no fue el mejor, pero golpearon el ritmo requerido con tanta diligencia que el público quedó cautivado. En ese momento, Alberto y un amigo estaban bebiendo cerveza a distancia del alboroto general. Se acercaron a la pista de baile improvisada. Un poco después, cuando el público, encendido por el casí, ya estaba aplaudiendo a las chicas con una tormenta de aplausos, los ojos de Úrsula y Alberto se cruzaron en un instante, y nadie a su alrededor se dio cuenta de que había surgido instantáneamente una cierta química mística entre ellos. El interés y la curiosidad estallaron simultáneamente. El joven comenzó a abrirse paso entre los turistas para conocer a la encantadora bailarina. En 10 minutos, ya en un grupo de 4, estaban bebiendo cócteles en el bar, compartiendo de dónde venían y sus impresiones de las vacaciones. Pasaron el resto de los días casi inseparables. Por casualidad, eran nativos de la misma ciudad. Además, incluso compraron sus boletos en la misma agencia de viajes y volaron a Italia en el mismo avión. Alberto y Úrsula consideraron todos estos signos afortunados como contribuciones a su fondo de amor. Regresaron a casa inspirados, llenos de sentimientos apasionados. No es broma encontrarse con tu pareja perfecta en tierras extranjeras y rápidamente darte cuenta de que son tu otra mitad. Se casaron rápidamente. ¿Por qué probar algo cuando no hay dudas? En ese momento, Úrsula ya había terminado la facultad de lenguas extranjeras. Alberto había trabajado como gerente de crisis y tenía un agarre de bulldog. Levantaba económicamente empresas que ya estaban en ruinas y cuando empezaban a obtener ganancias de nuevo, a menudo le agradecían generosamente. Recomendado por socios, siempre acompañado de excelentes críticas, sus tarifas eran bastante decentes. Al poco tiempo de casarse, Alberto y Úrsula tomaron una hipoteca para comprar un apartamento juntos, dividiendo los gastos de manera justa. Para pagar el préstamo lo más rápido posible, Alberto destinó todo su salario al pago de la deuda,
mientras que Úrsula usaba sus ingresos como profesora para cubrir los gastos diarios. Aunque tuvieron que economizar y reducir las fiestas con amigos y los viajes, estaban satisfechos con su progreso. En 4 años, lograron liquidar el préstamo y se convirtieron en los orgullosos propietarios de un lujoso estudio en un moderno edificio de élite. Para celebrar, organizaron una fiesta de inauguración a la que asistieron muchos amigos. La velada fue un éxito rotundo, con las amigas ayudando a preparar la mesa y los chicos encargándose de las bebidas. El ambiente festivo se mantuvo durante toda la noche y Úrsula no había estado tan borracha en su vida. Aunque ella apenas recordaba algunos momentos, sabía que hubo concursos, números musicales y cuestionarios divertidos que organizaron, con Alberto como maestro de ceremonias. Todos los invitados se fueron encantados con la fiesta. A la mañana siguiente, después de ofrecer desayuno y café a los amigos que se habían quedado, Alberto y Úrsula se quedaron solos en su apartamento. Mientras recorrían el lugar, Alberto acarició la pared con orgullo y dijo: «Úrsula, es mío». A lo que Úrsula respondió: «¿Por qué tuyo? Lo ganamos y sufrimos juntos por esto». Se acercó a él, lo abrazó por la cintura y le dijo: «Sabes, cariño, lo que más me alegra es que ahora podemos volver a hablar sobre tener un hijo. He cumplido mi promesa de no mencionar este tema durante los 4 años en los que estuvimos pagando la hipoteca». Alberto, con una sonrisa, la levantó en brazos y respondió: «No tengo objeciones, mi maravillosa Úrsula, es el momento perfecto para pensar en nuestro heredero». Estaban tan felices en ese momento, pero ahora estaban divorciados. Úrsula se estaba preparando para una cita a ciegas con un desconocido, algo que 1 año antes le habría parecido absurdo. Mientras tanto, Alberto acariciaba el brazo de Carmelita, intentando calmar un brote de celos. «Cariño, ten paciencia, pronto me divorciaré de Úrsula y estaremos juntos», le susurraba, asegurándole una y otra vez que no la dejaría escapar. Desde que se reencontraron en una reunión de exalumnos, Alberto sabía que nunca más cometería el error de dejar que Carmelita se alejara, recordando lo enamorado que había estado de ella en la escuela. Alberto estaba sinceramente cautivado por Úrsula, ni siquiera pensaba en Carmelita, y entonces ocurrió ese rayo de sorpresa. Tan pronto como vio a la joven bajo el resplandor de las luces del restaurante, fue como si un velo cayera de sus ojos. ¿Para qué había vivido antes si ella no estaba a su lado? La situación empeoró aún más cuando Carmelita centró toda su atención en él. Esa noche, en cuestión de un par de horas, estaba dispuesto a no dejar piedra sin remover en su relación con su esposa. La fortaleza familiar se derrumbó, dejándolo sin elección. No se había forjado a sí mismo después de la escuela por Carmelita, tras el fiasco en términos de su atención, pero ahora ella lo señaló inmediatamente en la multitud con la mirada firme de una cazadora, percibiendo al más exitoso. Siempre había estudiado diligentemente, aunque no aspiraba a las estrellas, pero superó a sus compañeros en diligencia en la universidad. Primero, la Facultad de Economía con honores, luego en el Departamento de Derecho Comercial, ya tenía algunas características de un estratega exitoso, pero sin la ayuda de un profesor de uno de los departamentos, no habría perfeccionado sus habilidades. Ese profesor, con los rasgos de una eminencia gris, adoraba sentarse a resolver tareas más complicadas. Alberto no se dio cuenta de inmediato de que estaba siendo preparado encubiertamente para una carrera como médico de crisis para empresas cansadas de problemas. El profesor tenía su propio interés en esta historia de entrenamiento. Hacía tiempo que había dominado el arte de revivir empresas, pero estaba interminablemente cansado de todas esas inteligentes combinaciones económicas. La edad significativa y el trabajo principal le quitaban mucho tiempo. ¿Dónde encontrar la energía para desarrollar estrategias, ideando tácticas para ellas por la noche? Decidió que su lugar debería ser ocupado por un alumno digno. De todos sus alumnos, consideraba a Alberto Torres el candidato más adecuado, agudo, sereno, ambicioso, bastante inteligente y que sabía guardar silencio. El mentor comenzó a introducir a Alberto al dinero, o mejor dicho,
a los beneficios que el dinero puede proporcionar en circunstancias favorables. Le recomendó un apartamento de alquiler en el centro, donde no sería vergonzoso llevar ni a amigos ni a una novia. Apoyaba plenamente el deseo de Alberto de obtener una segunda educación superior en Derecho, le aconsejó dónde ir para instalarse más cómodamente y al mismo tiempo ver el mundo. Se convirtieron no solo en estudiante y maestro, ya podían ser llamados compañeros, socios, asociados de negocios. Al conocer a Carmelita en una ruidosa reunión de excompañeros de clase, Alberto incluso pensó en un momento que toda su vida antes de la aventura con ella había sido un ensayo para esta sinfonía de amor. Su conciencia no lo atormentaba por engañar a Úrsula, pasando todo su tiempo libre con otra mujer. Su esposa se había acostumbrado a sus constantes ausencias, viajes de negocios, regresos tardíos del trabajo, y creía que todo esto lo hacía su esposo por el bien de su futuro, una vida familiar despreocupada. Úrsula amaba a Alberto honestamente y con devoción, confiaba en él completamente. No tenía idea de que su esposo ya había ideado un plan astuto para engañarla después del divorcio, ni siquiera podría imaginar en sus peores pesadillas que él le sugeriría repentinamente que se separaran. Desde hacía un tiempo, ella también había comenzado a preparar una sorpresa para Alberto, una sorpresa profesional. Empezó a estudiar 3 idiomas extranjeros más, incluidos el italiano y el griego. El detonante de este comienzo fueron las frecuentes solicitudes de padres y estudiantes, todos ellos personas bastante acomodadas. Para las vacaciones, a menudo elegían destinos alrededor del mar Mediterráneo. Los favoritos eran Italia, Turquía y Grecia, donde sería bueno poder comunicarse con la población local. Úrsula también prefería mantenerse al tanto de las cosas. Nunca se sabe qué habilidades pueden resultar útiles en el futuro. Ella mantuvo en secreto su nueva pasión por los idiomas adicionales y su estudio intensivo de los mismos. Imaginaba cómo ella y Alberto pagarían la hipoteca, tomarían unas vacaciones e irían a Venecia o Creta. Úrsula soñaba con visitar la misteriosa isla volcánica de Santorini. Había tanto romance en ello, así que Úrsula estudiaba con una amiga y soñaba con nuevas aventuras. Ella pasó por alto por completo los cambios radicales que ocurrieron con Alberto. En ese momento, Alberto hizo un trato con su conciencia. El comienzo de su relación con Carmelita requería un enfoque delicado. Sin embargo, todavía estaba completamente atado a la tarea de pagar la hipoteca. Luego, después de haber evaluado la situación, los astutos empresarios involucrados en lecturas corporativas lo encontraron apuntando a compañías que habían mostrado debilidad en los negocios. La primera llamada de un individuo sospechoso confundió a Alberto. Le propusieron abiertamente que convenciera a la administración de una mini planta que producía polímeros de que el negocio no tenía futuro, que la competencia en la industria era demasiado feroz. Alberto sabía que las palabras del hombre eran mentiras, que la empresa podría ser reestructurada ligeramente y volver a ser rentable. Su nombre en los círculos empresariales era impecable, pero en ese momento cedió. Cayó en las promesas tentadoras de algunos empresarios sin escrúpulos. Todo salió sin problemas, la planta se vendió por una miseria. Quizás el profesor, al enterarse de lo sucedido, lo reprendió un poco, diciendo que podría haber luchado por los polímeros, pero el resto fue pasado por alto. Nadie sospechaba nada, y Alberto tuvo una suerte increíble. Sus nuevos clientes con tareas dudosas aparecían con poca frecuencia, y él logró casi olvidarse de ellos y relajarse. Trabajaba duro en la siguiente empresa, esperaba tranquilamente pagar la hipoteca, y se sentía cada vez más agobiado por Carmelita, dándose cuenta de que no viviría con Úrsula. Su esposa era una buena persona, pero ¿era eso suficiente para vivir juntos durante mucho tiempo y ser felices? Decidió decirle que se iba después de haber cerrado todas las obligaciones pendientes. También había preparado proyectos en su mente para esa ocasión. Aquella tarde, cuando tuvo lugar la conversación significativa con Úrsula, Alberto la sorprendió y la alegró al mismo tiempo. Había dudado durante mucho tiempo en explicarse con su esposa y luego, de repente, soltó casi como un trabalenguas:
Úrsula, quiero decirte que amo a otra mujer. Lo nuestro se acabó. No puedo ni quiero mentirte más. Úrsula, mientras secaba los platos recién lavados, se volvió hacia él como en cámara lenta. ¿Y desde cuándo amas a otra mujer, Alberto? ¿Cuánto tiempo ha durado esta aventura? ¿Cuánto tiempo has venido a casa después de pasar por el lugar de otra? Primero, Alberto esperaba cualquier cosa de ella, gritos, escándalos, amargas acusaciones de infidelidad y traición. Pero en solo un par de minutos, ella simplemente se convirtió en un bloque de hielo, se congeló emocionalmente y murió por dentro. Lo comprendió de inmediato, después de haberla estudiado durante casi 5 años de matrimonio. Úrsula no comenzó dramáticamente a empacar su maleta, no hizo un berrinche, no tiró su almohada de la cama que compartían. Con una especie de indiferencia helada, movió el sofá para sí misma en la sala de estar y dijo tranquilamente, necesito procesar esta noticia, pensar en cómo seguir viviendo. Luego añadió, regresemos a esta conversación mañana para discutir nuestras futuras vidas separadas. Después de las noticias de la infidelidad, Úrsula no podía describir con precisión su estado. Alberto lo percibió con exactitud. Ella se congeló temporalmente en una estatua silenciosa que veía y oía todo, pero no sentía nada. No estaba sola en la vida. Tenía a su madre, amigos, colegas, y podía describirse como una persona sociable. Pero Alberto había sido el número 1 en su lista de personas cercanas en los últimos años, y ahora él la había traicionado. Úrsula se dio la vuelta. Comenzó a componer una lista mental de lo que necesitaba discutir con su esposo por la mañana. Se tropezó con la palabra esposo. ¿Podría ser que el hombre que recientemente había discutido planes con ella sobre tener un hijo había mentido descaradamente, fingido? Porque si su comportamiento hubiera cambiado, ella habría sentido el engaño, pero él estaba como siempre, normal. Incluso hace 2 horas en la cena, cuando elogió entusiastamente su habilidad para freír unas deliciosas papas al ajillo. ¿En quién se puede confiar en esta vida ahora? Todos a su alrededor son solo actores interpretando papeles frente a la cámara, y luego, cuando están solos, cambian sus rostros, se quitan las máscaras. Pero Úrsula siempre fue sincera con todos, una cualidad anticuada hoy en día, pero ella no lo creía así. Pensamientos salvajes giraban en su cabeza como cautivos, manteniéndola despierta. Se alivió al amanecer. Recordó el dicho la mañana es más sabia que la noche. Úrsula cayó en un sueño profundo, aunque solo por un par de horas. Quizás en la vida de todos hay momentos y eventos en los que una atmósfera infernal reina a su alrededor. Por la mañana, Úrsula comenzó a sentir como si el aire en su apartamento estuviera lleno de mentiras y engaños. Sentía que se asfixiaba, incapaz de quedarse con Alberto en la misma habitación. Rápidamente decidió empacar sus cosas y mudarse con su madre hasta el divorcio. Desde allí vería cómo retomar su vida. Alberto ya estaba despierto, merodeando cerca de la máquina de café. No quería verlo ni hablar con él. Por primera vez pensó que el formato del apartamento tipo estudio era adecuado para parejas unidas y completamente inadecuado para aquellos con grietas en su relación. El amor se había ido. Metió lo esencial en una bolsa y sabiamente decidió recoger el resto más tarde. Habían vivido tan brevemente en ese nido lujoso, pero ¿qué se podía hacer ahora? Venderían y seguirían sus caminos separados. Un negocio desagradable, pero bastante común. Úrsula de alguna manera sabía, sentía, que su matrimonio con Alberto realmente había terminado. Todos habían esperado con ansias el apartamento y en su lugar terminaron esperando el divorcio. En la puerta, Alberto de repente agarró a Úrsula de la mano. Entre dientes, dijo que aún no le había revelado todas las noticias. Tras dudar un momento, anunció, es mejor que lo sepas ahora, no durante el proceso de divorcio. Ya no tienes ningún derecho sobre nuestro apartamento. Úrsula se detuvo en seco. Esto no podía ser cierto. Alberto estaba equivocado. Pero él sonrió sarcásticamente y dijo con malicia, deberías beber menos,
querida. ¿Recuerdas esa fiesta de inauguración de nuestra casa? Yo estaba trabajando de cerca con un notario en ese entonces. Él me ayudó a redactar una renuncia al apartamento a mi favor bajo tu nombre y tú lo firmaste sin leer, junto con ese montón de cuestionarios en broma. Fue una fiesta tan borracha que no leíste los textos, lo tomaste todo como un juego, y yo me aproveché de eso. Úrsula quedó atónita. No pudiste haberme hecho esto, Alberto. Yo participé plenamente en todos los gastos necesarios mientras estábamos pagando la hipoteca. No me hagas reír, Úrsula. ¿Cuál fue tu salario comparado con mis ingresos todos estos años? Meras monedas, lo suficiente para comer, beber, comprar jabón para lavar y pagar las facturas de los servicios. Lágrimas, no dinero. Recuerda las trincheras, transferimos al banco gracias a mis esfuerzos. Ese fue el verdadero trato, así que todo es justo. ¿Qué hacen las mujeres cuando se enteran de tales noticias? Hacen una escena, crean un escándalo, pueden arañar una cara o hacer alguna travesura desagradable. Úrsula era diferente, en cualquier situación insoportable se rendía sin luchar. Se fue de inmediato, quemando todos los puentes detrás de ella. Para ella, la tragedia no fue siquiera que Alberto le había quitado fraudulentamente el apartamento, sino que por primera vez en su vida se sintió como un animal herido de muerte. Como una mascota querida que había sido mimada, cuidada, amada, y luego echada a la calle, haciéndole entender que ya no era necesaria. La traición, un pantano, más bien lo que arrastra a un pantano moral que parece interminablemente oscuro y sin esperanza. Úrsula condujo a la casa de su madre sin saber aún cómo seguiría viviendo. A veces la gente empieza una nueva vida desde cero, y ella estaba a punto de comenzar una nueva vida desde documentos manchados con su firma. Úrsula tenía una madre sabia. No le hizo ni una sola pregunta en respuesta a la noticia del divorcio. Solo dijo, cualquier cosa puede pasar en la vida, hija. Te crié sola cuando tu padre se fue con otra mujer. Me las arreglé. Hemos sido como dos amigas desde tu infancia, eso vale mucho. Solo tienes unos 30 años, definitivamente habrá un hombre verdadero en tu futuro, con quien tendrás hijos y serás feliz. He observado a ti y a Alberto en silencio durante estos 5 años. Si hubieras creído en Alberto como en ti misma, si hubieras sentido que estarían juntos hasta que la muerte los separe, no habrías esperado el pago de ninguna hipoteca. Ya tendría nietos para este momento. Confía en mí, Úrsula, las mujeres tienen hijos con sus hombres amados en cualquier momento, sin dudas. Úrsula durmió excelentemente bajo el ala de su madre ese día. Era extraño cómo los filos del amor se habían cortado de su corazón con tanta claridad. Se había sentido apegada a Alberto y había sido bueno con él, pero no quería pensar en él en absoluto. Ese consejo de que si te sientes agobiada, recuerdes los momentos maravillosos de tu vida, Úrsula lo había usado a veces antes, tratando de consolarse con él. Pero ahora, y de nuevo era extraño, los recuerdos de la felicidad familiar no venían a su mente, solo un pedazo de Turquía, un romance apasionado en la playa, y luego, como un vacío, los días pasaban. En la audiencia de divorcio, Alberto estaba visiblemente nervioso. Posiblemente anticipaba que Úrsula sacaría alguna carta de triunfo contra él y definitivamente la usaría. Pero ella mostró un rostro tan indiferente cuando el juez preguntó si tenían alguna disputa de bienes entre ellos que Alberto se sintió algo herido. La sesión fue breve, clara y directa. Al salir del edificio, cada uno se fue por su propio camino, entrando en sus nuevas vidas como individuos solteros. Úrsula dejó de lado el análisis mental de su pasado no tan feliz y se preguntó de nuevo, estrella mía, ¿realmente te vas a lanzar al agua y aceptar esta misteriosa cita? Clementia, está bien, es una mujer apasionada. Ha estado buscando un novio en el extranjero desde hace tiempo, pero ¿en qué te estás metiendo? ¿No fue suficiente con una experiencia? Úrsula se rió juguetonamente. Su amiga de toda la vida, Clementia, estaba seriamente absorta.
Úrsula estaba bastante escéptica sobre estos experimentos con encuentros al azar, pero aún así estudió las reglas cuidadosamente. Primero, en el sitio web, se debe mirar todas las cuentas con perfiles de posibles pretendientes y elegir a los candidatos más atractivos sin notificarles de sus competidores. El siguiente paso es una correspondencia preliminar con los candidatos a la cita, intercambiando información general sobre el idioma de comunicación, ya que todos los hombres en el sitio son presumiblemente extranjeros, y sobre intereses, preferencias y expectativas de una mujer. Si todos los parámetros son adecuados, sigue una invitación a un café donde todos se reúnen para un gran baile de máscaras. La novia debe informar sobre el disfraz temático que eligió para la fiesta, pero ni siquiera se ven las fotografías de sus hombres con anticipación. Se basan en una especie de retrato del alma, hecho por el buscador sobre sí misma. Cuando Úrsula leyó toda esta información por primera vez, pensó que era una broma, otro entretenimiento para los ricos que ya no sabían cómo darle sabor a su tiempo libre. Pero Clementia le aseguró que todo había sido verificado, que era serio y no peligroso para las jóvenes. Los propietarios del sitio eran una empresa matrimonial de renombre, especializada en emparejar novias de su país con hombres de varios países europeos. Las mujeres ni siquiera tenían que pagar por la cena, los generosos novios pagaban por toda la acción entretenida. Úrsula escuchó todo este absurdo y casi se llevó las manos a la cabeza. Descreía tanto de las perspectivas de tal evento. Después de un trabajo exhaustivo y preliminar, Clementia seleccionó 4 candidatos para su mano y corazón. Y de repente, ¡bam! Alta fiebre, ojos inflamados, garganta roja como si estuviera revestida de papel de lija, un chorro de mocos rompiendo récords. ¿Tenían los valientes ladrones de Bremen y los músicos un aspecto tan patético? Clementia comenzó a molestar a Úrsula casi como si fuera una pirata y Úrsula un barco de premio para abordar. Suplicaba y gemía, Úrsula, querida, he elegido a tales pretendientes. Ahí puedes ver todos los perfiles en detalle. Se ven respetables pero atractivos, con hobbies diversos, cada uno más interesante que el anterior y hablando varios idiomas. Serás como un pez en el agua. Incluso hay un turco con raíces rusas por parte de la abuela. Y también hay un italiano, un español y un griego. ¿Cuándo más practicarías estos idiomas en una conversación? 1 hora después de revisar los perfiles de los potenciales pretendientes seleccionados por Clementia, Úrsula cedió ante la vencedora. Pasaron a probarse el disfraz, continuando la comunicación por videollamada. Úrsula no quería a Clementia muy cerca y le ordenó quedarse en casa, ni siquiera pensara en aparecerse. No le molestó, envió el disfraz por mensajería. Y ahora Úrsula estaba probándose frente al espejo, pantalones blancos, una camisa espaciosa, varias hebras de cuentas grandes y botas altas. Una cola de caballo alta y esponjosa completaba el look. Afortunadamente, el cabello de Úrsula era más que adecuado para ello, ondulado y de un cálido tono cobrizo. Clementia, observando el proceso en la pantalla, de inmediato mostró un sincero deleite. Úrsula, deberías vestirte así siempre. No con todos esos estrictos trajes de negocios y blusas abotonadas hasta el cuello. Ninguno de mis novios ha logrado romperme el corazón todavía. Tal vez con un atuendo así elijas a alguien tú misma. No es como si tuvieras que quedarte soltera para siempre. Tu Alberto no es el único hombre en el mundo. Entre los representantes del género masculino, también hay ejemplos decentes, sin una piedra en el pecho. Así fue como Úrsula terminó en una peculiar reunión de novios y novias, donde además de los disfraces de mascarada, las personas ocultaban sus rostros detrás de gruesas máscaras. Camareros silenciosos corrían por el salón con árboles cargados de todo tipo de bebidas. El bandido del famoso dibujo animado tomó una copa de champán de uno de estos árboles y mentalmente se ordenó a sí misma, no bebas por miedo, belleza. Ya una vez firmaste tu nombre en los documentos del apartamento. Mantente alerta. No sabes quién se esconde detrás de estos disfraces fantásticos. Detrás de Úrsula se hablaba italiano.
El hombre hablaba a la perfección. La mujer estudiaba cada palabra. Era evidente que su conocimiento se limitaba a un conjunto de frases de una guía turística. El hombre hablaba de su trabajo, mientras la belleza con el disfraz de ninfa le respondía alegremente: es hermoso, es interesante, es maravilloso. Úrsula sonrió para sí misma: algo faltaba aquí. Antes de estas citas increíbles, los propietarios de la agencia matrimonial deberían haber realizado una prueba de dominio del idioma. De lo contrario, los novios y las novias podrían decirse todo tipo de tonterías entre sí. Había estado vagando entre la animada multitud durante casi media hora. ¿Dónde había ido el novio elegido por Clementia? ¿O Úrsula se veía tan cómica en este disfraz que habían perdido el deseo de conocerla mejor? Como si escuchara su pregunta silenciosa, alguien le tocó suavemente el hombro. Se dio la vuelta. Allí estaba un pequeño pirata redondo pero elegante. En lugar de una máscara, tenía un ojo vendado y el otro la miraba con clara alegría. El hombre comenzó a hablar torpemente en griego: te ves tan hermosa como un hada de un cuento en ese disfraz. ¿A quién intentas retratar, jovencita? Por la voz y la apariencia del novio, Úrsula entendió de inmediato que ya no era joven, pero seguía siendo activo y alegre. En la columna de idoneidad como esposo, rápidamente lo calificó como insatisfactorio. Su amiga Clementia, una dama alta que no podía imaginar salir de casa sin tacones altos, no haría buena pareja con este encantador griego. Aunque la gente dice que te encuentras por la apariencia, pero te quedas por la historia, de su conversación, Úrsula rápidamente se dio cuenta de que no sería necesario llevarse al griego nativo. Sus intereses eran sencillos. Durante 20 minutos le contó a Úrsula que poseía un gran viñedo en una de las islas griegas, era adinerado, había oído hablar de las mujeres locales trabajadoras y su belleza, y por eso decidió buscar esposa en este país. Úrsula, es decir, Clementia, quien lo eligió, ya que él no sabía nada sobre el intercambio brillante, claramente le convenía en todos los aspectos. Juntos cosecharían una cosecha de uvas sin precedentes y harían un excelente vino con ella. Él tenía todo calculado de antemano. Úrsula lo escuchaba y se sorprendía: un matrimonio de conveniencia, la esperanza de adquirir una criatura femenina útil para la casa. Una esposa que manejara al esposo y cuidara el viñedo sin ser exigente. Buscar el amor a través de una agencia matrimonial, no una esposa, sino una completa conveniencia ambulante. Para tomarse un respiro del monólogo apasionado del novio, envió al griego por otra ronda de champán mientras miraba a su alrededor. Una pregunta zumbaba en su cabeza: Clementia. ¿Por qué eligió específicamente a hombres tan coloridos en el sitio? Vimos las fotos juntos. Parecía que este dios griego era mucho más atractivo y joven en ellas. Me pregunto si tiene hijos. ¿Quién sabe? Quizás envió la foto de su hijo a la agencia matrimonial como cebo o tal vez inventó algo más. Es hora de deshacerse del contacto, desaparecer bajo un pretexto plausible. Es cierto que le prometió a su amiga que aguantaría honestamente 2 horas en el baile, pero solo había pasado 1 hora. Un dilema: tendría que soportarlo un poco más. 5 minutos después, Úrsula se dio cuenta de que el desobediente novio griego había desaparecido en algún lugar. Los otros pretendientes nunca aparecieron y ella volvió a aburrirse. Diciéndose a sí misma: ¿qué demonios?, Úrsula tomó otra copa de champán de la bandeja y luego otra. Parece que tampoco sería la última. Pronto las caras giraron a su alrededor en un baile. La música sonaba mucho más fuerte, su cabeza traicioneramente comenzó a dar vueltas y su pierna de alguna manera se dobló. Lo último que recordaba claramente era a un hombre enmascarado, alto, de hombros anchos, como si acabara de salir del ejército, a juzgar por su porte militar. El disfraz de mosquetero le quedaba muy bien, o más bien a su figura. La jaló con suavidad y constancia hacia algún lugar entre bastidores. Pronto se encontraron en una pequeña habitación con luz tenue. En una mesa, una mujer mayor con un traje estricto tenía frente a ella un libro enorme que parecía un libro mayor.
A través de la neblina, Úrsula escuchó una frase en turco: Rustam, ¿estás seguro de que quieres entrar en este matrimonio así, incluso si es por negocios? El matrimonio no es una obligación, no es una broma, planeado y ejecutado en un baile de máscaras. No te has dejado llevar demasiado por las tareas que tienes por delante, dijo la mujer. El hombre sonrió. Cambiaron al turco en vano, Úrsula Torres lo habla con fluidez. No nos alegramos por nada de que todo aquí coincidiera tan bien, tanto los toris como el idioma turco. Después de unas copas de champán, Úrsula luchaba por entender la conversación. Solo le molestaba que aún no hubiera cambiado su apellido de Albertos a su apellido de soltera. Simplemente no había tenido tiempo de hacerlo. ¿Pero qué tenía que ver Turquía, los turcos, algún Rustam, su matrimonio y esta extraña dama con todo esto? De todos modos, empezó a sentirse como si estuviera viendo un apasionante programa de detectives con una trama muy intrincada en la televisión. Y de repente, sintió una necesidad muy fuerte de dormir. Si no tomaba una taza de café fuerte ahora, se desplomaría justo allí y se quedaría dormida. En un tono lastimero, murmuró en turco: ¿tienen café aquí? Me estoy muriendo. La mujer y Rustam detuvieron su conversación, ambos mirando a Úrsula simultáneamente. La mujer fue la primera en recuperarse y respondió en el dialecto local más puro: arreglaremos algo de café. ¿Por qué no te sientas en la mesa? Se produjo algo de conmoción detrás de Úrsula. Después de un rato, una taza de café humeante y aromático apareció sobre la mesa frente a ella. Cuando le preguntaron si quería leche, la desafortunada novia solo negó con la cabeza. Se tragó el líquido hirviendo casi de un sorbo y susurró: más. El hombre detrás de ella se rió entre dientes: eres una de los nuestros, Úrsula. Parece que encajas perfectamente. Alberto se estiró lánguidamente, observando el acogedor estudio y oliendo el aire. Carmelita estaba haciendo una cazuela de requesón con pasas y vainilla para el desayuno, o tal vez estaba preparando panqueques para celebrar el sábado. Los fines de semana, solía mimar a su esposo con sus habilidades culinarias como muestra de agradecimiento por proveer tan bien. Ella pensaba que no había cometido ningún error. De ser un ex estudiante de secundaria regordete, él se había convertido en un excelente esposo con un ingreso sustancial. Incluso había conseguido un bonito apartamento de su ex esposa. Un esposo de ensueño. Han estado viviendo en este paraíso doméstico durante un año ahora, sin conocer tristeza alguna, y qué rápido había pasado el tiempo. El esposo de ensueño apareció en la cocina unos momentos después, sentándose cómodamente a la mesa. Todo con Carmelido iba según lo planeado. Él encantaba a las compañías perezosas, sintiendo lástima por aquellos que escatimaban en contratar abogados y economistas capacitados. Ella gastaba felizmente el dinero durante los días de semana, con una cocinera y una empleada del hogar que venían. Iba de compras, se reunía con amigos, esculpía su cuerpo perfecto en el club de fitness, cumpliendo todas las expectativas de una joven rica a la perfección. Curiosamente, la esposa que ahora siempre estaba a su lado ya no despertaba en él la pasión salvaje. Era como si hubiera alcanzado una meta elevada y se hubiera enfriado ligeramente. Nunca lo admitiría ante nadie, pero a veces pensaba en Úrsula. Con Carmelita todo se sentía como si estuviera navegando por una carrera de obstáculos. Ganó, recibió un trofeo por sus esfuerzos y se estableció. Se examinó meticulosamente y se dio cuenta de que las cosas habían sido diferentes con Úrsula. No era por nada que la gente decía que eran dos mitades de un todo. Antes de conocer a Carmelita, nunca tuvo un día aburrido con su esposa. Pero ahora todo era charla ociosa, zapatos nuevos, las quejas de las amigas de Carmelita por perder a un sugar daddy, la obligatoria salida del sábado por la noche a un restaurante donde Carmelita tenía que deslumbrar a todos con su atuendo único. Era tedioso, como en su trabajo. Alberto anhelaba un poco de emoción y dinamismo en su vida familiar. Se suponía que un poco de emoción sería traída a sus vidas por un próximo viaje a Turquía.
Durante un mes completo allí, se haría el trato del siglo, asegurando una existencia cómoda para él y Carmelita durante varios años. Ya no le avergonzaba su participación en las incursiones corporativas. Su conciencia, el espíritu errante, ya no lo visitaba por la noche. Esta vez, la conversación giraba en torno a un importante hotel de 5 estrellas que los turistas decían que se estaba quedando anticuado. Su popularidad con el público estaba cayendo, su calificación disminuía inevitablemente. Solo un sitio pintoresco con piscinas, pabellones, puentes elegantes y fuentes ya no era suficiente para los clientes mimados. Ni los fabulosos masajistas del área del spa, ni el chef italiano en el buffet, ni los animadores brillantes revivían el interés. El número de reservas estaba cayendo a los niveles más bajos. El hotel necesitaba ser salvado, pero Alberto Torres definitivamente no fue contratado para hacerlo. La situación era diferente. Los colegas que llamaron a Alberto ahora le informaron abiertamente que un comprador muy serio tenía los ojos puestos en este hotel, pero primero quería llevarlo a la bancarrota para adquirirlo casi insolvente y debilitado. El complejo era propiedad de una familia turca de la vieja escuela que no quería que el hotel perdiera su autenticidad para parecerse a un modelo de cadena que a menudo se construía como una copia al carbón. La ubicación del hotel entre las montañas y el mar, su proximidad a sitios antiguos y el exotismo nacional encarnado en ceremonias pausadas siempre atraían a los huéspedes. El nuevo propietario quería deshacerse de todo eso, viendo potencial en un enfoque diferente, un servicio mecánico y pulido, desprovisto de alma, sin el color y las tradiciones turcas. Por lo tanto, Alberto y su esposa pasarían un mes en el lugar. Él, por casualidad, tenía unas vacaciones legítimas. Durante esos días, todo sería inspeccionado casualmente en el suelo. Todavía había tiempo antes de la próxima temporada de Ha Beach. Los turistas siempre eran menos en el aterciopelado septiembre. Sería posible examinar a fondo qué más podría ser sacudido en el sistema del hotel. Carmelita estaba bastante desligada de los asuntos de su marido. Vivía bajo el principio de cuanto menos sabes, mejor duermes. Ella consideraba a Alberto casi un genio en la gestión de crisis. Verdaderamente creía que le pagaban exclusivamente por medios honestos. En ese momento, simplemente estaban disfrutando del momento. Carmelita cambiaba sus trajes de baño y pareos como guantes, descansaba en el spa, nadaba en el mar y tomaba el sol. Alberto escrutaba meticulosamente cada detalle, anotando fallos en el servicio en su cuaderno de negocios. A los dueños del hotel ya les habían hecho una oferta para ceder la propiedad a alguien que pudiera revitalizarla. Sin embargo, estipularon que el espíritu turco del hotel, su singularidad y la adherencia a las tradiciones del país debían ser preservadas al máximo. Tal condición era como una espina en la garganta del comprador, inaceptable en cualquier forma. La decisión sobre el trato se estaba retrasando. Alberto estaba recopilando una colección de trampas que servirían como argumentos en contra de los deseos del propietario. Llegó el día en que los viejos propietarios del hotel y los nuevos propietarios en perspectiva debían reunirse en una mesa. Alberto estaba un poco nervioso, a pesar de que solo era la primera ronda de negociaciones. Algo se sentía mal. Por alguna razón, percibía una amenaza, en contraste con las despreocupadas olas que rodaban hacia la orilla afuera, el olor a pino y algo dulce. El conjunto de flores ese día era irritante, casi embriagador. Alberto decidió revisar la sala de conferencias del hotel un poco antes. Algo irresistiblemente lo atraía allí. Deslizando las puertas estilizadas con un motivo oriental, se coló en la sala y quedó atónito. En la mesa, organizando carpetas con papeles, estaba su ex esposa Úrsula, la visión de sus últimos sueños, su error, su equivocación. Pero qué hermosa se había vuelto. Sus piernas lo llevaron automáticamente hacia Úrsula, a pesar de que parecía estar del lado de la oposición. Tenía que hablar con ella, decirle que lamentaba su ruptura. Nada más importaba ahora. Úrsula estaba de espaldas a él y él logró observarla ávidamente.
Había cambiado de peinado, de hecho, toda su imagen. Incluso su espalda se veía impecable y segura. La ropa de estilo turco añadía color a su imagen, pero esta era una mujer oriental completamente diferente, moderna, sabiendo lo que quería, aparentemente enfatizando que un hotel adherido a motivos nacionales tiene derecho a una existencia exitosa. Alberto de repente se sintió avergonzado de estar involucrado en la ruina de un lugar turístico en auge, caminando por el territorio y buscando defectos en lugar de disfrutar de la magnificencia de lo que una vez se creó con amor. Algo así nunca le había pasado antes. Lamentaba haber venido aquí con malas intenciones, por haberse enredado en maquinaciones sucias. Qué mágica había sido su reunión en las costas turcas en aquel entonces. Y qué patéticas, francamente repugnantes, eran sus actuales vacaciones con Carmelita. Nunca pensó que ver a Úrsula lo llevaría a la introspección. Unos pasos más, y Alberto casi chocó con la mesa. Úrsula aún no lo había notado, y él la llamó. Ella se dio la vuelta lentamente, como si estuviera disgustada por escuchar su voz, o no lo reconociera de inmediato. Casi sin emoción en su rostro, solo indiferencia y una apariencia de cortesía cultivada. Alberto, no esperaba verte aquí. ¿Qué te trae por aquí? ¿También estás involucrado en estas negociaciones? Estoy trabajando aquí como traductora. ¿Todavía estás en tu campo? Alberto no logró responder antes de que un hombre entrara en la habitación. Alto e imponente desde lejos, habló con Úrsula en turco y ella respondió rápidamente. Luego, el hombre se acercó a la mesa, le dio una mirada de reojo a Alberto y le preguntó en su idioma. Por tu parte, señor Torres, espero que nada haya cambiado. La discusión sigue programada para la hora prevista. Soy Rustam, representaré los intereses de los propietarios del hotel en su nombre. Alberto aseguró al hombre que todo seguía en marcha, que las negociaciones comenzarían en 15 minutos. Rustam se giró y desapareció instantáneamente por las puertas y Alberto se apresuró a dirigirse a Úrsula. Te imploro, necesitamos hablar. He estado pensando en ti todo este tiempo, lamento mucho lo que pasó. Dame una oportunidad para al menos desahogarme. Te estaré esperando esta noche en el muelle, nadie nos molestará allí. Úrsula dudó, era evidente que ni su encuentro ni la perspectiva de reunirse con él la inspiraban. Sus ojos tenían fragmentos de hielo, estaban tan fríos. Y él estaba perdiendo la cabeza. Durante los años en que no se habían visto, Úrsula había florecido. Algo en ella era de la mujer primitiva, esta era una Úrsula completamente diferente. Ya no compararía a su segunda esposa, Carmelita, con ella. Su segunda esposa no era rival para la primera. Qué tonto había sido, había perdido su felicidad. Pero pediría disculpas en esa reunión, intentaría retroceder el tiempo, borrar ese año desgraciado de sus vidas, devolverle el apartamento, ganarse cualquier dinero para ella. Aún así, se controló mentalmente. Su Úrsula nunca había sido interesada, y lo más terrible era que ya no podía llamarla mía. Úrsula accedió a hablar con Alberto, y durante las negociaciones apenas escuchó nada. Además, ambas partes no lograron llegar a un consenso. Los dueños del hotel insistieron en sus términos una vez más, los cuales el comprador rechazó. No se llegó a ningún acuerdo. Tomaron una semana más de tiempo para pensar en las cosas. Para Alberto, ya no importaba mucho. Estaba obsesionado con la idea de encontrarse con Úrsula, soñaba con rogarle perdón y que estuvieran juntos de nuevo. Estaba dispuesto a romper con Carmelita en ese mismo segundo. Ahora le irritaba sin fin. Se maravillaba de cómo había podido vivir así. El tiempo hasta el encuentro con Úrsula parecía interminable para Alberto. Una animada Carmelita se fue a una discoteca para rodearse, como ella decía, de pretendientes más interesados. Esa mujer tenía una mente despreocupada. Lo regañó por volverse aburrido y desapareció en el crepúsculo. Alberto, en cierta medida, estaba agradecido de que lo dejara solo.
Ella se entretenía y hasta parecía feliz. Alberto se apresuró al muelle. Úrsula ya estaba allí, luciendo aún más hermosa, aún más familiar. Quería robarla, esconderla de los ojos de otros hombres, encerrarla solo para él y no dejar que nadie se acercara a ella. Ella lo miró a los ojos intensamente. Tienes como máximo 5 minutos, luego tengo otras cosas que hacer. ¿Qué no lograste decirme la última vez? Alberto comenzó su súplica por su amor. Úrsula, sé que difícilmente puedes perdonarme por todo lo que he hecho. Destruí nuestro amor con mis propias manos, lo cambié por brillos vacíos, lo cubrí con sustitutos sin contenido. Estaba ciego y sordo a tus sentimientos. Úrsula lo interrumpió bruscamente. Eso es obvio, ¿qué quieres ahora? ¿Por qué estás revolviendo el pasado? Úrsula, quiero hacer las cosas bien. Alberto le dijo, quisiera retroceder el tiempo, olvidar este año inútil sin ti, tener un hijo contigo. Te amo mucho, eres mi otra mitad, la clase de persona que la vida otorga solo una vez. Úrsula sonrió irónicamente, me has enseñado una lección muy dura, Alberto. Quizás sea posible perdonar, pero ciertamente no olvidar. He cambiado, ya no soy la Úrsula ingenua que creía cada palabra y nunca dudaba. Resultaste ser un buen maestro. Alberto cayó de rodillas e intentó rodear las piernas de su esposa, a quien una vez rechazó, si puedes perdonarme, Úrsula, te proporcionaré una vida lujosa. Te consentiré y cumpliré cualquiera de tus deseos. La mujer sonrió de nuevo, cálmate, Alberto. ¿Qué te hace estar tan seguro de que podrás cumplir mis demandas si acepto estar contigo de nuevo? ¿Tu gestión de crisis te ha hecho financieramente invencible? No lo creo. Volverás a sacarme el salario para tus nuevas necesidades. Las personas no cambian. Él no sabía qué fue lo que dentro de él se movió al escuchar esas palabras. Todas las barreras de precaución colapsaron y comenzó a hablar. Necesitaba esa confesión tanto como el aire. Empezó de lejos, contando cómo asistió a una reunión de exalumnos, conoció a Carmelita y sucumbió a sus encantos, los gastos de ese romance vertiginoso, la primera oferta de tratantes sucios y sus temores iniciales. Contó cómo se fue endureciendo en ese papel, dejó de tener miedo y cada vez se sumergía más en el lodo de las maquinaciones. No ocultó que ahora, aquí en Turquía, no estaba solo por placer, sino que estaba trabajando y que definitivamente ganaría mucho dinero para ellos. Úrsula se animó, ¿no estás bromeando, Alberto? Últimamente me he encariñado mucho con el dinero y las garantías que ofrece. Como signo de que confías en mí, cuéntame todos los episodios relacionados con esa actividad tuya. Entonces creeré que realmente quieres estar conmigo de nuevo, y si tu confesión me parece significativa, tal vez te perdone. Quizás quiera disfrutar del lujo que me prometes. Alberto, con disposición, comenzó a recordar las etapas de su caída. Nombró socios y señaló las empresas en las que se infiltraron con sus esquemas juntos. Úrsula escuchó en silencio, pensando que tal vez el cielo se había encargado de liberarla de este monstruo moral y de poner en su camino a Rustam para sumergirse en todo este emocionante caos. Aquella noche en el baile de disfraces, ¿cómo podría haber sabido que él era solo un eslabón en una operación astuta y largamente preparada? Después del café, Rustam le hizo una propuesta sorprendente, casarse con él en ese momento, de nuevo, y firmar su nombre en papeles dudosos. Ella estaba bastante ebria, el café la despejó un poco, pero algo en los ojos de Rustam era tan cálido que valientemente firmó el registro de matrimonio y se fue con el casi desconocido en la inquietante noche. Rustam la llevó a una gran casa de campo y no hizo ninguna reclamación sobre ella, ni cumplió con ningún deber marital. Simplemente la arropó en la cama en un dormitorio acogedor con ventanas que daban a un encantador patio lleno de flores. Mientras se quedaba dormida, Úrsula pensó, me está empezando a gustar este nuevo matrimonio. Veamos qué sucede después. A la mañana siguiente, ella y Rustam tuvieron una conversación muy inesperada.
Su supuesto esposo reveló que llevaba viviendo allí mucho tiempo. Su padre era turco y su madre rusa. Resultó que solo visitaban Turquía para ver a numerosos familiares, por lo que viajaban a menudo. Rustam trabajaba en las fuerzas del orden y llevaba mucho tiempo planeando meticulosamente una operación para exponer a una gran banda de saqueadores, pero no había podido acercarse lo suficiente a ellos. Alberto Torres había sido durante mucho tiempo una parte integral de este negocio nefasto, trabajando activamente en este campo durante el segundo año. La idea de Rustam era llegar a Torres a través de Úrsula. Él había estado siguiéndolos diligentemente. Ambos conocían los detalles de su divorcio e incluso admiraban el hecho de que Úrsula no se lanzara a una batalla por el apartamento. Él no veía esto como una debilidad, sino como una nobleza orgullosa, una cualidad rara en el mundo moderno. Ella escuchaba a Rustam conteniendo la respiración. Inmediatamente le creyó cuando le dijo que incluso los pretendientes del sitio de citas, excepto el griego, eran todos señuelos diseñados para atraer a Clementia a la fiesta. Rustam esperaba que la cita a ciegas inspirara a la mujer a nuevas hazañas y pronto arrastrara a su amiga Úrsula al juego. Todo sucedió incluso mejor de lo que esperaba. Clementia enfermó y Úrsula fue al baile en su lugar. En este punto, Úrsula dudaba un poco de él, desconfiando de la idea de que la aventura del baile de máscaras fuera necesaria para atraer a dos mujeres a un lugar inusual, observar su comportamiento y posiblemente iniciar una amistad no forzada. Pero la artimaña del matrimonio, ¿qué papel tenía en esta elaborada operación? El rostro de Rustam se oscureció un poco ante esta pregunta, pero no mintió. En cambio, le dijo honestamente, me enamoré de ti como un niño mientras te seguía. Pero, ¿cómo podía mezclar mi fuerte infatuación con un negocio importante? La dirección no habría aprobado el subjetivismo. Se suponía que debía reclutarte y usarte desapasionadamente, pero no pude. Convencí a nuestro agente para que me ayudara a casarme contigo. La convencí de que era por el bien de nuestra causa común. Tengo una reputación impecable. Nadie sospecharía que me había enamorado de la mujer que se suponía que debíamos infiltrar en la organización. Úrsula se sentía como si estuviera soñando o delirando con fiebre alta, y la alucinación era similar a un delirio tembloroso. Estas aventuras no podían haberle ocurrido en la realidad. Mientras Rustam no miraba, incluso se pellizcó discretamente. El dolor era real. Todo esto le estaba ocurriendo a ella, y este Rustam, ella no lo conocía en absoluto. Su curiosidad femenina ganó, y comenzó a observarlo a la luz de lo que él le había contado honestamente. ¿Qué se puede decir? Era refinado, guapo, con ese tipo de belleza masculina que suele cautivar a las mujeres. Clementia se habría vuelto loca. Se preguntaba si su matrimonio sería secreto o público. Úrsula no logró terminar ese pensamiento porque sonó el teléfono de Rustam. Él informó sucintamente a alguien, sí, ella está conmigo en este momento. Sí, estamos casados. No, aún no le he informado sobre el caso. Úrsula se dio cuenta de que no había romance en su apresurado y algo increíble matrimonio. Curiosamente, le recordaba al ajedrez, donde el jugador no sabe realmente qué resultará del enroque del rey y las torres. En el caso de Úrsula, el resultado del partido también era absolutamente desconocido. Se acomodó más cómodamente y se preparó para escuchar atentamente a Rustam sobre la operación que había planeado. Había dos objetivos principales: atrapar a los defraudadores con las manos en la masa o forzarlos a hacer alguna confesión. Pero la célula criminal era astuta, con instintos excelentes y conexiones en las más altas esferas del poder, además de vías hacia el extranjero, donde también orquestaban negocios a gran escala. Alberto Torres era solo una pequeña pieza insignificante. Querían que Úrsula ganara su confianza y lo convirtiera en un eslabón débil. Nadie tenía la intención de lanzar a Úrsula al fuego. Rustam pacientemente le enseñaba las complejidades del trabajo encubierto, y ella se preguntaba cada vez más por qué él necesitaba casarse con ella para esto. Después de esa conversación, su confesión,
nunca volvió a ese tema. Úrsula no podía publicitar su matrimonio a nadie. Clementia solo había sido informada sobre la escena con el griego, a quien nunca conoció, y como los otros pretendientes permanecieron incógnitos. A veces Úrsula atrapaba la mirada inquisitiva de Rustam, pero incluso después de varios meses, él nunca intentó tocarla. Después de esa noche en la casa de campo, rara vez se quedaron solos. El hombre trabajaba con concentración, como si nada más en el mundo le interesara. En su historia de cobertura preparada para el viaje a Turquía, ella no estaba listada como la esposa del líder de su grupo, pero de hecho los ayudaba como traductora, brillando en las batallas más enredadas entre los dos lados. En el hotel, los dueños fueron utilizados sin saberlo. Para frustración de Rustam, los tiburones clave en las negociaciones nunca aparecieron, permaneciendo bien escondidos en algún lugar profundo. Alberto Torres era un pez demasiado pequeño. Tal vez hubiera sido fácil atraparlo en una mentira, pero ¿por qué las autoridades se conformarían con solo la punta de un iceberg masivo? Todo lo atractivo seguía escondido, profundo y seguro. Rustam se volvió sombrío, perdiendo la esperanza de que surgiera algo fructífero. Ese día de las negociaciones, cuando Alberto iba a intervenir con sus argumentos, nadie esperaba que fuera tan afectado por su primer encuentro con Úrsula. Planeaban involucrarla en el caso más tarde, pero una de las secretarias se sintió mal por la mañana y la traductora tuvo que colocar las carpetas con documentos. Todo entonces se salió del guión que se había desarrollado y preparado. Al ver que la operación inesperadamente tomaba un nuevo rumbo, Rustam se apresuró a ayudar. Sabiendo que Torres no hablaba turco, usó esto, diciéndole a Úrsula, el pez parece enganchado, improvisa desde aquí. Y Úrsula respondió, recibido, comandante. Le molestó un poco que su segundo esposo la enviara a encontrarse con su primer esposo, incluso aprobando este encuentro. Una molestia femenina se asentó en su mente, él mintió sobre todo y nunca estuvo realmente enamorado de mí. Una pena. Alberto estaba algo desconcertado por su diálogo, pero siempre había sido un poco arrogante, nunca se molestó en mejorar su inglés, y mucho menos en aprender un idioma tan exótico como el turco. Eso jugó un papel fatal en sus actividades. Al creerle a Úrsula que podían empezar de nuevo, detalló personalmente todos los entresijos de su trabajo. Grabar su confesión fue solo una cuestión de tecnología. Alberto Torres fue arrestado durante la siguiente ronda de negociaciones unos días después. Tan confiado en su impunidad, protestó durante mucho tiempo, insistiendo en que debía ser un error. El mundo criminal es muy cruel, no perdona la locuacidad y la debilidad. Nadie se sorprendió cuando Alberto de repente tuvo un ataque al corazón en la cárcel. Sin hombre, no hay problema. Carmelita repudió a su esposo inmediatamente después de su arresto. No sé nada. El piloto derribado ya no le servía. Úrsula no se enteró de esto durante un tiempo. Rustam continuó protegiéndola, temiendo que ella se culpara a sí misma por la muerte de su exmarido descarriado. Las autoridades aún no habían atrapado a los cómplices de Alberto en los grandes esquemas de asaltos corporativos, por lo que el resultado de la operación de Rustam fue simplemente que la campaña se cerró. Sus ballenas y tiburones tuvieron tiempo de cambiarse las máscaras y esconderse. A Rustam se le concedió unas largas y merecidas vacaciones para descansar y regresar al servicio con energías renovadas. Inmediatamente sugirió a su legítima esposa que pasaran estas vacaciones juntos, para disfrutar del cálido sol turco, nadar abundantemente en el mar y viajar por el país. Es hora de presentar a mi esposa a mi familia. ¿Qué pensabas, Úrsula? ¿Que olvidé mi amor por ti? No esperes eso. Simplemente no quería mezclar trabajo y sentimientos, pero resultaste ser aún mejor de lo que pensaba. ¿Aceptarías intentar realmente ser mi esposa? ¿Me quieres aunque sea un poco? Úrsula lo miró pensativa, pensando, ¿por qué todos los hombres son tan despistados? ¿No se ha dado cuenta de que hace tiempo que correspondo a su amor? Me congelo cuando entra en la habitación, me siento triste cuando se va, incluso por unas pocas horas.
Lo extraño. No respondió a su esposo, simplemente se puso de puntillas y le dio un beso en la nariz. Rustam se quedó atónito. Entonces, como un hermano, ¿es esto una negativa educada? ¿Quieres divorciarte? Úrsula tuvo que ponerse de puntillas otra vez para alcanzarlo y besarlo. ¿Cómo explicar de otra manera al despistado que es amado, necesario, querido? No tenía otra forma en esa ocasión. Y, en efecto, ¿qué razón tenía su madre? Quería tener un hijo con Rustam lo antes posible. Estaba segura de él como de sí misma, confiaba en él completamente, sabiendo que esta vez el enroque del rey y la torre había sucedido en una dirección feliz.